Esto es lo que vamos a encontrar en esta porción. Vamos a comenzar a leer un poquito y después iremos saltando ahí en algunos pasajes y luego vamos a ir a otros capítulos. Pero vamos a ir viendo cómo este personaje de múltiples facetas llegó a ese punto. Vamos a leer capítulo 16, verso 1, primera lía, dice: se dispuso Coraj, hijo de Itzshar, hijo de Kehat, hijo de Leví, junto a Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Reubén. Se irguieron delante de Moshe junto con hombres de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, los convocados a la asamblea, hombres de renombre. Se congregaron contra Moshe y contra Aarón y les dijeron: bastante para vosotros, pues toda la asamblea, todos los consagrados, y en su seno está Adonai. ¿Y por qué os enaltecéis por sobre la congregación de Adonai? Escuchó Moshe y cayó sobre su rostro. Habló a Coraj y a toda la asamblea diciendo: por la mañana habrá de hacer conocer a Adonai al que es de él, y al consagrado lo acercará a él, y aquel que elija acercará a él. Esto haced: tomad vosotros incensarios, Coraj y toda su congregación, y poned en ellos fuego, y poned sobre los inciensos ante Adonai mañana, y será que el hombre que elija Adonai, él es el consagrado. Basta para vosotros, hijos de Leví. Dijo Moshe a Coraj: escuchad ahora, hijos de Leví, ¿acaso es poco para vosotros que os haya distinguido el Elohim de Israel a vosotros entre la asamblea de Israel para acercarnos a él, para prestar servicio en el tabernáculo de Adonai y para estar al frente de la asamblea para servir ante ellos? Él te ha acercado a ti y a todos tus hermanos, hijos de Leví, junto a ti, y buscáis también el sacerdocio. Por lo tanto, tú y toda tu asamblea, los congregados contra Adonai y Aarón, ¿qué es para que os quejéis contra él? Enviémosle a llamar a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y le dijeron: no vamos a subir. ¿Acaso es poco que nos hayáis hecho ascender desde una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto, para que te enseñorees sobre nosotros, también enseñorearse? Tampoco no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, y ni nos has dado heredad en campo y viñedo. ¿Acaso los ojos de aquellos hombres vas a cegar? No ascenderemos. Se enfureció Moshe mucho y dijo a Adonai: no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni siquiera un asno, ni he hecho mal a alguno de ellos. Dijo Moshe a Coraj: tú y toda tu asamblea estad ante Adonai, tú y ellos y Aarón mañana. Tomad cada uno un incensario y poned sobre ellos incienso y acercad ante Adonai cada hombre su incensario, 250 incensarios, y tú y Aarón cada cual su incensario. Tomaron cada cual su incensario y pusieron sobre ellos fuego y colocaron sobre ellos el incienso. Y se presentaron en la entrada de la tienda de reunión, y Moshe y Aarón. Congregó contra ellos Coraj a toda la asamblea en la entrada de la tienda de reunión, y se reveló la gloria de Adonai ante toda la asamblea. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: separen del seno de esta asamblea y los voy a exterminar en un instante. Separaos del seno de esta asamblea y los voy a exterminar en un instante. Se postraron sobre sus rostros y dijeron: Adonai, Adonai de los espíritus de toda criatura, ¿acaso un solo hombre va a pecar y contra toda la asamblea habrás de enfurecerte? Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a la asamblea diciendo: aléjense de en derredor de la morada de Coraj, Datán y Abiram. Se levantó Moshe y se dirigió hacia Datán y Abiram, y fueron en pos de los ancianos de Israel. Habló a la asamblea diciendo: apartaos ahora de cerca de las tiendas de los hombres malvados estos, y no toquéis en nada de lo que les pertenece, no sea que perezcáis por todos sus pecados. Se retiraron de cerca de la morada de Coraj, Datán y Abiram,
en derredor, empero Datán y Abiram salieron erguidos a la entrada de sus tiendas, junto a sus mujeres y sus hijos y sus infantes. Dijo Moshe: por medio de esto vais a saber que Adonai me ha enviado para hacer todos estos actos, pues no son de mi voluntad. Si como muere todo hombre murieren estos, y cual destino de todo hombre fuera el destino de estos, no es Adonai el que me ha enviado. Pero si una creación va a crear a Adonai y va a abrir la tierra su boca y los va a tragar a ellos y a todos y a todo lo que les pertenece, y van a descender vivos al sepulcro, entonces sabréis que han exacerbado estos hombres a Adonai. Ocurrió que al concluir él de hablar todas estas palabras, se partió la tierra que estaba bajo ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todas las personas que eran de Coraj y todos los bienes. Descendieron ellos y todo lo que les pertenecía vivos al sepulcro, y los recubrió la tierra, y se perdieron del seno de la congregación. Y todo Israel que estaba en derredor de ellos huyeron a sus gritos, pues ellos dijeron: no sea que nos trague la tierra. Y un fuego salió de ante Adonai y consumió los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Qué fuerte está esto, ¿verdad? Qué fuerte. Voy a comenzar leyendo las notas de esta porción, que son como el punto de arranque para lo que vamos a aprender en este día. Tuvieron celos de Moshe en el campamento de Aarón consagrado a Adonai. Así está escrito en el Salmo 106:16. Resulta bastante difícil establecer con certeza las causas esenciales que han generado la rebelión de Cora. En realidad no es tan sencillo, ¿verdad? Los principales comentaristas están divididos en cuanto a las verdaderas razones de la motivación. Según Rashi, Korah protesta con toda la fuerza y la vehemencia de la demagogia contra la investidura de Aarón. ¿Por qué? Pues es que él era levita también. ¿Y por qué contra la demagogia? Pues porque Aarón es hermano de Moshe y él piensa que aquí es por familiaridad, y entonces él se pone celoso. Y aquí comienza el punto clave: los celos. ¿Hasta qué punto pueden llevar los celos a una persona de hacer cosas inimaginables? Aquí entonces hay una protesta fuerte en cuanto a Aarón, quien ha sido investido como Cohen Gadol. De acuerdo a este comentarista, Korah quería concretamente suplantar a Elitzafán ben Uziel, a quien Moshe por mandato divino había designado jefe de los hijos de Kehat. Quería suplantar al jefe de los sacerdotes también. Ibn Ezra, otro comentarista, nos retrotrae a una situación bastante anterior, señalando que Korah es quien dirige la revuelta de los primogénitos de Israel. Esta parte es interesante porque nos lleva un poco más atrás del evento, cuando ya él vehementemente está diciendo que por qué Moshe ha puesto a su hermano como el Cohen Gadol, y por qué es que él no es el jefe del resto de los levitas también. Ya hay algo anterior. Dice que seguramente Korah es quien dirige la revuelta de los primogénitos, que se consideraban injustamente desplazados por la tribu de Leví. ¿A quién le pertenecía la primogenitura? Pues a los primogénitos. Pero el Eterno dijo: no, sino a Leví. Él me va a servir. Y de la diferencia entre todos los primogénitos y toda la tribu de Leví vamos a sacar ahí la cuenta, y el excedente o el sobrante, cada primogénito va a traer plata para redimirse. ¿Se acuerdan de la semana pasada cuál era el tema? La palabra clave era
el rescate del primogénito. Esa es la palabra clave. Y Adonai, el Eterno, hace esta cuenta, decíamos, ¿no? Esta contabilidad lleva a su hoja final y hay un excedente allí. Dice, bueno, para que todo quede exactamente como una hoja final de contabilidad, tiene que quedar, tanto los números rojos y los números negros tienen que estar a la par, todo perfecto. Y entonces habla acerca del precio del rescate por cada primogénito y entonces todo queda perfecto, contablemente hablando, para iniciar todo. Pero Korah, él está viendo las cosas desde su punto de vista. Y aunque se habla de que los primogénitos serían los que tuvieran una primacía, pero Adonai tiene la última palabra, ¿estamos de acuerdo? Él es quien pone las leyes, es verdad, Él no se contradice, pero Él es tan soberano que puede detener el sol y la luna, ¿cierto? Eso pasó más adelante, pero Él es soberano. Aquí Korah está cargando con un resentimiento, con un celo de tiempo atrás. Y parece que lo está alimentando y llega el punto en que se hace de un montón de varones ahí principales. Y otro dato interesante es que hay 2 hijos de Reubén. ¿Quién es Reubén? El primogénito. El primogénito. Y hace una especie de rebelión con aquellos hombres importantes, hijos del primogénito. Él también como hijo primogénito, y junta entonces y hace una revuelta con todos los hijos de los primogénitos, un pequeño motín. Quiere dar golpe de estado y quiere quedarse con el liderazgo. Muy astuto. Pero es un levita. ¿Y eso qué tiene que ver? Toda persona que permite que entre el mal en su corazón se convierte en un agente a veces de las fuerzas oscuras, no importa quién sea. Quien permita que entre el mal en su corazón se pone en manos del maligno. Hay un comentario más aquí, interesante. Nachmanides desestima esta opinión de Ibn Ezra y relaciona la rebelión de Korah directamente con el episodio de los exploradores y sus consecuencias, ya que el pueblo deberá deambular por el desierto durante 40 años. Este decreto divino, aparte del descontento reinante en el pueblo por las consecuencias fatídicas de otros episodios, la protesta lleva a Korah a hacerse portavoz de toda la congregación. Él juntó a muchos, dice, varones principales, y quiere armar una rebelión. Qué fuerte está esto. Porque iba a la presencia de Adonai con el pueblo, ¿sí o no? Iba la nube, iba la columna de fuego en la noche, la nube en el día, la columna en la noche, todo el tiempo allí. El Eterno está hablando con Moshe todo el tiempo. El Eterno estaba allí de alguna manera. Pero aún allí mismo se está generando todo para dar un golpe de estado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! En medio del mismo pueblo, en medio de alguien que siendo levita tiene el privilegio, como Moshe le dice, pero no, se te hace poco el privilegio de servir al Eterno como levita, como sacerdote, se te hace poco. Pues él estaba haciendo poco a Korah. Él quería más, él quería más. Rabbeinu Behaye Ben Asher dice que uno de los 2 pecados cometidos por Korah habían sido los fuertes celos que le provocaba la grandeza de Moshe. Siendo los celos una enfermedad incurable, agrega, conducirían al hombre celoso ante el fracaso de sus aspiraciones. ¿A qué llevan los celos a una persona? A que sus aspiraciones fracasen. A la eliminación física de su rival o al suicidio.
hasta ese punto, este comentarista dice que puede llevar los celos a una persona a asesinar o a suicidarse. Qué extremo, ¿no? Qué extremo. Pero dice aquí, pues es que es una enfermedad incurable. Incurable humanamente, claro, humanamente. Alguien que ya vive así en celos es una persona que puede volverse muy agresiva, muy violenta, que puede fraguar cosas en su mente macabras y hacer mucho daño por los celos. Dice que tenía celos de Moshe, por la grandeza de Moshe, pero él le dice, yo no soy nada. Vamos a hacer algo, ustedes son los sacerdotes, traigan sus incensarios, preséntense delante de Adonai y que él muestre a quién escogió. Moshe, dice la escritura y los comentaristas, que era el hombre más humilde de toda la tierra. O sea, él nunca levantó el dedo para algo. Él mismo dijo, yo ir con el faraón, no, manda otro. Yo ni siquiera tengo palabras, no soy elocuente, manda a alguien más. A él se le hizo grande el llamado. Por eso se le dio. Porque aquel que se humilla, este será enaltecido. Y Cora, que se levanta, porque dice que se levantó erguido, así, con la cara levantada, igual que Datán y Abiram, dice, ellos serían humillados. Esto realmente llama la atención porque nos muestra que aún cuando alguien puede tener el privilegio ya de ser un llamado, un escogido, de estar en medio del pueblo, que eso ya es gigantesco, que aún pueda pretender ir más allá y más allá y más allá y más allá a causa de su egoísmo, a causa de querer mostrarse ante los demás como superior. Esto es muy triste y se está dando mucho en este tiempo, que muchos se están levantando y se están autoproclamando algo, pero que en su momento el Eterno va a manifestar su aceptación de a quién sí, a quién no. Él es quien levanta y Él es quien humilla, ¿cierto? Moshe, muy modesto, más que todo hombre que sobre la faz de la tierra. Números 12:3. La grandeza de Moshe reside en haber sido elegido por Adonai. En eso consiste su grandeza, es que Adonai lo escogió. Por eso es grande, porque Adonai lo escoge, porque Adonai lo unge. Y eso es lo que hace a alguien grande delante de él. No es por lo mucho que puede, no es por lo mucho que sabe, no es por lo mucho que tiene, es porque él elige. Y en eso consiste la grandeza, porque él es quien elige. Por lo tanto, Korah, al negar la jerarquía de Moshe, estaba negando la existencia de Adonai. Qué comentario tan fuerte también. Es un comentario interesante y muy fuerte. Al negar que Moshe había sido ungido por el Eterno, su jerarquía, estaba negando la existencia de Adonai y la revelación de la palabra divina que rige en todo tiempo en las acciones de Moshe. Una vez más, el enfrentamiento real es entre la soberbia de la lógica herética y la fe en su expresión más pura. Esto es interesante. Está como para masticarlo un rato. Se los comparto otra vez. El enfrentamiento real es entre la soberbia de la lógica herética, una lógica que es como una herejía también. Hay una soberbia en la lógica herética. Vamos a analizar un poquitito esto, la lógica herética. ¿Qué quiere decir esto de lógica herética? Su lógica es que él es primogénito. Y su lógica es que él puede más y sabe más y tiene mayor capacidad que los demás.
Eso lo vuelve herético, porque no es que cualquiera se hubiera levantado para decir, yo quiero ser el líder porque yo puedo más, yo sé más, yo entiendo más, sino que viene en un llamado de Adonai, en que Él escoge, y en eso consiste la grandeza, en que Él es el que escoge. Hay un pasaje del Brit Hadashah que es muy fuerte y que no es precisamente como doctrinal, pero ahí encontramos el punto clave, que dice, de lo vil y menospreciado, ¿se acuerdan? De lo vil y menospreciado escogió a Adonai para avergonzar a lo sabio y a lo necio. Aquí lo que encontramos no es una regla, pero es una excepción enorme cuando el Eterno quiere hacer algo. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y los hace sentarse, ¿dónde? Entre los príncipes de su pueblo. Porque Él es así. Él es quien debe de recibir todo el honor y toda la alabanza. Y Él utiliza vasos, vasijas, es una de las frases que se usan en este tiempo, ¿no? En la enseñanza. Una vasija. Todos somos una vasija. Pero quien pone allí lo divino es Él, no nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Así es que vasija de barro, no hay más grande o más especial o más lo que sea que otra. Es una simple vasija. La más simple y sencilla y pequeña puede contener un gran diamante, ¿ok? Y la más grande y quizás adornada y lo que quieran, puede contener solo frijoles. Es un ejemplo. O carbón. Entonces la vasija no tiene la menor importancia, sino lo que pueda contener la vasija. De ahí que nosotros, cada uno de nosotros, que estamos tratando de sacarle un provecho a esta porción, necesitamos pensar y recordar que somos pequeñas vasijas, nada más. El resto depende de Él. Que nosotros seamos vasijas, que nos prestemos a Él, es lo máximo que podemos lograr nosotros. Estar dispuestos, eso es todo. No podemos hacer más que eso. Por lo que resulta fácil para cualquiera. Para cualquiera. No hay ninguna dificultad en saber cómo hacerlo, solo es me rindo a ti y tú sabrás lo que pones aquí. Yo viviré rendido a ti y tú eres quien pondrá en esta vasija lo que tú quieras. Pero los celos pueden ser tan terribles y causar tantos males, porque encontramos allí que se juntan a Korah aquellos que también estaban experimentando algo en sus corazones, y al unirse a él entonces perciben lo mismo y de sus corazones surge lo mismo. Están dos descendientes de Rubén, quien es primogénito de primogénitos, el primero de Jacob. ¿Qué más pueden decir todos los demás? Ni Moshe mismo. No. ¿Quién fue primero? ¿Leví o Rubén? Es una lógica, ¿qué dije? Herética. Resulta en una lógica herética porque quien designó fue Adonai y lo manifestó con truenos y relámpagos y fuego y cuanta cosa para que todos pudieran entender
que era un designio de Adonai, el haber escogido, pues no solamente a Moshe, porque a quién más vieron ir con el faraón y a quién más vieron enfrentarse al faraón, nadie más que Moshe y su hermano. Entonces estos celos siempre van a estar encubiertos de yo merezco, encubiertos de ¿por qué yo no? Encubiertos de si somos iguales todos, ¿por qué yo no? Siempre van a estar encubiertos de algo negativo, sucio, que va a contaminar los corazones, las mentes, la boca y todo lo demás. El resultado, ya lo leímos, triste, desastroso, terrorífico. Podemos imaginar la escena. Apártense de sus casas, apártense de las personas. Ellos no sabían qué iba a pasar, solo se apartaron un poquito. No toque nada de ellos. Y cuando sucede que se abre la tierra y se los traga vivos, cuando sucede que sale fuego del altar y son quemados totalmente, obviamente que hubo terror, diciendo, esta mortandad nos va a alcanzar a todos. De seguro, muchísimo más pensaron así los que estaban como viendo a Korah con buenos ojos. Lógicamente que sí. Los que estaban dejando entrar en su corazón de que Korah tenía razón, que por qué no. Seguramente cayeron en un terror, dijeron, sigo yo, sigue mi familia, todos vamos a morir aquí. Esa es la parte de la historia terrible que sucede con Korah, con Judas, Yehudá de Keriot. ¿Lo recuerdan? Él tenía otras aspiraciones, ¿verdad? Él pensaba que iba a suceder como estaba en su mente, que Yeshua iba a hacer tal cosa, iba a ser así, 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 así. En su imaginación pensó que sucederían las cosas. Pero no esperó a que sucedieran como el Eterno quería que sucedieran. Incluso como estaba escrito, Él quería que fuera conforme a su mente. Y hay muchos puntos interesantes de Judas de Keriot, pero vamos a meternos solo un poquito, porque al final si descubrimos tantas cosas, podemos decir, pero ¿de qué me sirve, no? Judas de Keriot, a quien se le llama Judas Iscariote, no es su apellido Iscariote, sino Keriot es el lugar de su nacimiento. Judas, o Yehudá de Keriot, un lugar hacia el sur y etcétera, un lugar por allá, cerca de Moab. Ese es su origen, simplemente. Quien tiene sus propias aspiraciones. Entre las palabras de Keriot también, como algunos comentaristas dicen que no solamente era como de Keriot, sino que tenía que ver con los sicarios, querer traspolar o acomodar allí, que si era sicari o Keriot, por cambiándole alguna letra, alguna vocal, no tiene importancia. Si era alguien que había salido de los sicarios, pues era un discípulo de Yeshua. Si era de Keriot, una ciudad alejada por allá, no importa. Aquí el punto clave es que él quería que sucedieran las cosas a su manera. Y cuando no estaban pasando así, él empezó a robar, a meter la mano en la bolsa, era el tesorero. Él ya no creía mucho en ese mover. Decía, bueno, aquí estoy trabajando, pues un poco para mí, 2 para mí y 1 para él. 1 para mí y 1 para él, 2 para mí y 1 para él. Dejó entrar cosas en su corazón. Los celos no solamente pueden ser celos, puede ser amargura. La amargura puede llevar a rebeldía. Y lo que encontramos en Yehudá de Keriot, que fue un hombre que se amargó. Llegó al punto de estar amargado porque no sucedieron las cosas como él pensaba. Y su final también fue muy triste. Él fue y se ahorcó. ¿Se arrepintió al 100%? No lo sabemos. Sí fue a entregar las monedas. ¿Qué cosa quedó en su corazón? Nadie lo va a saber. Fue y se ahorcó porque decíamos que los celos pueden ser tan fuertes que o asesina
o se suicida. Él casi como que hizo las dos cosas. Entregó a su maestro y después se suicidó. Es algo terrible, suceden cosas así tan fuertes que no entendemos qué pasa. Yohanan 13:27 habla del punto clave, cuando dice que el Satán entró después del bocado, o en medio del bocado entró el Satán y surge ya lo que tenía que hacer, hacerlo ya con una decisión fuerte. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Tomó el bocado y detrás del bocado entró el Satán y se fue a vender a su maestro. Cosas terribles, porque donde hay celos hay confusión y toda obra perversa, dice en Santiago 3:16. Porque donde hay celos hay confusión y toda obra perversa. Los celos pueden llevar a alguien a destruir un proyecto, un sueño, una visión. Moshe tenía una visión que le dio Adonai: sacar al pueblo de Egipto, llevarlo por el desierto y cruzarlo y llevarlo hasta la tierra prometida. Esa era la meta y la visión. Pero Korah estaba allí para querer destruir el proyecto que no era de Moshe, era la visión de Adonai y solamente era el trabajo de Moshe. La visión era del Todopoderoso. Las raíces de amargura contaminan. Los celos se vuelven una cosa horrible ahí dentro del corazón. Produce amarguras, produce rebeldía y pueden contaminar a muchos. Korah es un buen ejemplo de esto. Contaminó a muchos. Los más grandes y bellos proyectos pueden ser atacados por gente celosa. Eso lo conocemos, lo vemos quizás no todos los días, pero sabemos que hay gente que es así, que tiene celos, que no quiere que el vecino prospere y va a hacer todo lo posible para que se caiga su proyecto, se caiga su sueño y no prospere, no avance. Vivimos en un mundo de mucha gente llena de celos. Vivimos en medio de un mundo lleno de gente con amargura que los lleva a ser rebeldes, porque ellos mismos están en un fracaso. Y están en un fracaso que comienza y comenzó en sus mentes. Y ahorita vamos a ir a un punto más específico para sacarle provecho hoy. ¿Para esto hay solución? Es muy complicado, es muy complicado. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Eso es muy complicado, muy complicado. Se requiere tratar duramente con nosotros mismos para que podamos ver a los demás como más importantes que nosotros. Se requiere haber quebrantado nuestro ego. Y eso es importantísimo. El ego mal dirigido puede parecer éxito mundial, éxito en todo, pero ese ego es realmente una bomba de tiempo, porque generalmente una persona que tiene un ego grande, elevado, inflado, es porque alguien detrás de él lo está inflando, y en su momento, cuando ya no le sirva, lo va a explotar, lo va a tronar, para levantar a otro que le sirva los intereses de ese segundo que no se ve. Qué triste, ¿no? Los medios a veces parece con mucha claridad que están queriendo inflar el ego de todos, de toda la gente.
para que crean que son alguien, que son algo, pero realmente lo único que están viviendo es una manipulación, porque otros quieren sacar provecho de ellos. Eso es muy, pero muy triste. ¿Hay solución? Sí hay solución, pero es muy difícil, como dije. Había que humillarse bajo la poderosa mano de Adonai, y Él en su tiempo nos levanta. ¿Cuándo? En su tiempo de Él. A nosotros nos tocaría solo mantenernos humildes. Solo mantenernos humildes ante Él. Tengo otras citas interesantes. Lo bueno que este micrófono creo que sí está llegando ahí a la transmisión. Aquí en vivo tenemos dificultad con la bocina, pero ya se arregló. Gracias. Filipenses 2:8. Para que tome nota y estudiarlo, porque esto tiene que ver no solamente con Coraj. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos en él, es cierto. No tiene que ver solamente con los hijos de Rubén. No tiene que ver solamente con Yahudá de Keriot. Ahora viene lo más difícil. Eso tiene que ver contigo, conmigo. Esa es la parte más fuerte. Y aquí es donde o se abren los oídos o se cierran. Cada persona tiene su decisión, pero esto es verdad. Filipenses 2:8 es un ejemplo. Santiago, Jacob 4:40, que dice: humillaos, y Él los levantará. Primera carta de Kefa 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Adonai. Luego encontramos otros dos personajes. Nehemías 2:10. Esto no acaba, pues es un mal que puede traer el ser humano ahí, vivo o latente o creciendo, pero que también se puede desarraigar. Nehemías 2:10, también 4:1 y 6:2 nos habla de dos personajes que intentan destruir el sueño y el anhelo de los hebreos, de los judíos, para reconstruir los muros. ¿Se acuerdan quiénes son? Son dos: Sanbalat Vamos ahí a Nehemías 2:10 entonces, 2:10, 4:1, 6:2. Nehemías, ese libro, capítulo 2, 10, 4:1, 6:2. Sanbalat y Tobías. ¿Eran hebreos? Pues allí no lo dice. Dice Sanbalat, el siervo. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién es Sanbalat? Un siervo. Dice que es un siervo. ¿De dónde? ¿De Amón? ¿El siervo amonita? ¿Siervo oronita? ¿Y Tobías? ¿Quién es? Amonita. Eran gente de Amón y el otro de Orón. Oronita, de Orón. Pero dijera alguien por ahí, ¿y qué rayos estaban haciendo ellos allí? Primero, ¿no? Si era un territorio que los hebreos, su tierra y sus muros, ellos estaban trabajando allí, pero ellos están allí como un agente externo. Bueno, esto ya nos lleva a otro punto interesante. Los celos no son algo que es de tu corazón, son agentes externos. Pero hay personas que los hacen sus hermanos, sus compadres. Son dos agentes externos que están allí para desanimar y para desanimar, diciendo, pero esos muros que están construyendo ustedes de piedra, según ustedes de piedra, si sube una zorra, los tumbaría hasta el suelo. ¿Qué están haciendo ustedes?
hebreos, judíos locos construyendo. Eso no va a prosperar. Y llegó un punto en que muchos de estos hebreos les empezó a taladrar en su cabeza de que a lo mejor sería en vano seguir construyendo, de que a lo mejor de veras un enemigo pequeño como una zorra podría traspasar los muros. Y empezó a taladrar hasta que alguien dijo: ya basta. Y clamaron al Eterno: líbranos de estos que nos están queriendo desanimar. Líbranos de todos los que nos quieren desanimar. ¿Y qué sucedió? Se lograron sobreponer y construir, a pesar de... Todos tenemos enemigos así. Vamos a cerrar ya ahora hacia lo personal. Tomando en cuenta que esos enemigos son agentes externos. Porque si ya fuimos lavados, si ya fuimos limpiados con la sangre del Cordero, toda nuestra vida, entonces debemos entender algo, que Él lavó nuestra mente y nuestro corazón, pero que en nuestra mente, en nuestros recuerdos, quedaron muchas cosas, pero que realmente son externas. Debemos verlo así, para que no nos destruya. Tenemos que verlo como agentes, dígalo conmigo, externos. No está en mi alma, no está en mi ADN, no está en mi corazón. Quizás está afuera. Esas voces son agentes externos. La clave en todo es la humildad, dijimos. La humildad nos va a mantener ecuánimes. La humildad nos va a mantener protegidos y nos va a mantener como una vasija lista para recibir más. Siempre más de parte del Eterno. Y podemos esforzarnos también con ejercicios. ¿Te gustaría? Porque eso nos va a mostrar qué tanto estamos bien y caminando o qué tanto ya nos regresamos o no andamos muy bien. ¿Qué ejercicios para darnos cuenta que estamos en el punto correcto de humildad? Reconocer lo bueno de los demás. Siempre reconocer las cosas buenas de los demás. Si no lo decimos a voz en cuello, pero tenemos que reconocerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Las cosas buenas de los demás. ¿Tienen amigos católicos buena gente? Hay que reconocerlo. Sí, es verdad. Hay personas buenas en todas partes y tenemos que reconocer. Si tú eres buena persona, amigo, vecino, lo reconozco, eres buen papá, eres buen vecino, eres buen esposo, eres buen amigo. No importa si no es de nuestro grupo. ¿Me explico? Reconocer en los demás las cosas buenas nos va a mantener humildes. Eso es importante. Elogiar a otros. Ahí sí ya va con mi boca. Elogiar a otros es otro nivel de humildad que no todos tenemos. Es complicado a veces poder elogiar a los demás. Sinceramente, porque también hay mucho actor, ¿verdad? Que lanzan miel, pero por todos lados, que hasta, ¿cómo se dice? Cuando es mucha miel, hasta empalagan, ¿verdad? Hasta empalagan. Pero cuando es sincero, que sale del corazón, que podamos elogiar a otros, eso nos sacará del fango de los celos. Cuando alguien está propenso a entrar en ese fango de los celos, empezar a elogiar a otros, a reconocer en otros, y eso nos va
a bajar el ego y nos va a sacar de los pies del fango, nos va a mantener en el punto correcto. Así es que si no somos buenos para reconocer a los demás, hay egoísmo, hay celos, hay contienda, hay principios de rebeldía, puede haber en nuestro corazón. El peor enemigo de todos los que hemos visto se llama, diga conmigo, yo. Ese es el peor enemigo, porque los demás son agentes externos. Pero cuidado cuando yo me estoy saboteando a mí mismo. El peor enemigo puede ser yo mismo, peor enemigo de mi visión, de mis metas, de mi crecimiento, de mi avance. Los agentes externos están precisamente afuera y nada me pueden hacer. Pero si yo mismo me saboteo, en que no, pues no es que yo no soy digno, yo no soy tan listo, no, que va a ser para otro ese negocio tal vez, no, es que yo, la verdad es que no tengo tanto alcance, pues yo me saboteo a mí mismo. Yo mismo estoy diciendo que una zorra va a derribar mis muros que estoy levantando. Yo mismo voy a ir a conseguir la zorra para que se trepe ahí y tumbe mis muros. Yo mismo sería un Sanbalat y un Tobías. Yo mismo sería un Korah con los hijos de Rubén. Yo mismo sería un Judas de Queriot, quizás. Es como para analizarlo, ¿no? La negatividad, el sentido de inferioridad, la voz mala interior desanimándote, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el enemigo a vencer. Tenemos que hablarnos las palabras de Adonai. Hablárnoslas y creérnoslas. Si Él nos escogió, es porque Él sabe que podemos ser útiles, que podemos hacer cosas, que podemos honrarle y que podemos prosperar. Él nos escogió y nos ha dado su Ruach, no solamente de santidad, sino de poder también. Un Ruach de poder. Podemos echar toda la ansiedad que pueda haber dentro de nosotros si solo cada uno lo sabe. Por eso es importante el analizarnos. Muy profundo. Pero podemos echar toda nuestra ansiedad a los pies del Mesías. Él es misericordioso y poderoso para tomar toda esa ansiedad y echarla lejos de nosotros. Y darnos seguridad, y darnos shalom, y darnos la fuerza, pues la fuerza está ya dentro de nosotros. El ánimo para seguir adelante, para alcanzar nuestras metas, para ir y alcanzar todavía cosas para nosotros que le den honor y alabanza a Él. Es tiempo, sus promesas, créele, aférrate a Él, sigue sus pisadas, sus huellas y llegarás a ser como Él es. Aprendan de mí, dijo, soy manso y humilde. No dejo entrar el orgullo en su corazón, no dejo entrar los celos jamás. No había entonces la posibilidad de tener celos amargos ni rebeldía. Aprendan de mí. Es tiempo de empaparnos de su palabra, de sus promesas, de sus mitzvot, empaparnos de todo ello y afirmarnos. Él los escogió, Él tiene algo grande para nosotros, en la medida que es exactamente para nosotros. Porque quizás algo pueda ser muy grande y nosotros lo vemos pequeño, pensando que otro tiene algo más grande.
es en la medida de tu vasija. Y es perfecta, no es más ni es menos, es especial y específica para ti. Que este día nosotros definitivamente estemos libres, totalmente libres, de permitir que esos celos amargos entren a nuestra mente, a nuestro corazón y nos contaminen. Nosotros tenemos que mantenernos libres de todo ello, pues la medida de fe, de emuná que Él ha puesto en nosotros, esa medida es buena para nosotros y podemos cultivarla y que crezca. Esa bendición y esa unción que nos ha dado es la suficiente para desarrollarla y alcanzar metas y logros en nuestra vida. Lo que no podemos permitir es que entren celos en nuestra mente o en nuestro corazón, porque eso nos va a llevar a la destrucción. Bendito sea el Eterno y Todopoderoso que este día nos ha mostrado su favor y nos ha hablado acerca de que lo más importante delante de Él es que nos humillemos bajo su poderosa mano, 1. Y 2, que no hagamos nada, ni por contienda, ni por vanagloria. Y recibiremos entonces la bendición del Eterno. Que sea en este día una bendición especial para cada uno de nosotros. Que su bendición sea tan plena que se deje ver de inmediato el crecimiento, la fuerza y el alcance. Que Él derrame sobre cada uno de nosotros una pequeña vasija de barro, lo que Él quiera añadir. Que Él ponga en nosotros el querer como el hacer y que no permita y que nos dé sabiduría y entendimiento para dejar afuera esos agentes externos que quieren dañarnos y doblegarnos. Yevarjeja Adonai Beishmereja, Yair Adonai Banabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Banabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach Sar Shalom. En el nombre precioso de Yeshua, el Mesías, el Príncipe de Paz, Shalom de Yeshua en tu corazón, desde hoy en adelante. Amén y amén. Gracias, poderoso, bendito Rey. Te agradecemos por este tiempo. Te damos gracias por tus palabras, por tu Torah, porque nos has motivado en este día a ser fuertes y valientes y a seguir adelante. Gracias por todo lo bueno que tú tienes para cada uno. Amén y amén. Shavuot, una buena semana para todos.